grupo en grupo, o es decir, de comunidad en comunidad, y como que no encontramos sitio. Y yo te vengo a decir en esta tarde que si tú no tienes un sitio donde pertenecer, si tú no tienes un lugar donde pertenecer, yo te vengo a decir que tú estás mal. Estás mal porque no podemos decirlo de otra manera. Lo tenemos que decir tal cual es. Ya en el Señor nosotros tenemos que vivir de una manera en la verdad. Porque nosotros sabemos que dice Juan 8:44 que el padre de toda mentira es Satanás. Entonces nosotros tenemos que vivir en la verdad. Nosotros tenemos tan sencillamente una invitación a que nosotros tenemos que tener un lugar donde pertenecer. Y ese lugar es la comunidad. Nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte de esa unidad. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso estamos nosotros, que podríamos decir, cansados ya, pues de decirlo, de escucharlo. Estamos ya cansados. Entonces nosotros tenemos que pertenecer a un lugar. Tú tener conciencia de que tú vives con hermanos juntos, que ya tú no vives de una manera solitaria, porque Cristo no fue un solitario. Debemos de vivir con los demás, compartir con los demás. ¿O no dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo? Amén. Nosotros tenemos que tener esa vivencia para poder nosotros ser verdaderos cristianos. Un cristiano pleno vive en comunidad. Una persona que no vive en comunidad no puede llamarse cristiano. ¿Estoy equivocada, mi hermana? De ninguna manera. Esto nosotros lo podemos poner como si fuéramos, es como que hay una familia, la familia de Dios. Y de hecho, que de esto yo sé que tú puedes hablar muchísimo, mi hermana. Muchas veces somos más hermanos de una hermana de comunidad que de un hermano biológico. Y esto yo te lo digo porque precisamente mi hermana Aurora, cuando tengo que, le hablo de una manera y le cuento mucho aquí a mis hijos, que como Dios dice, así entre muchos amigos uno, y tengo cosas de mis hermanas de verdad que quizás no se la he dicho a una hermana mía biológica, cuando ya mi hermana Aurora pues lo sabe. Pero es esa empatía, ese juntarnos que Dios ha puesto en nosotras, para nosotras tener esa vivencia. Y eso lo ha hecho Jesucristo. Eso no lo hemos hecho mi hermana María Aurora y yo. Eso lo ha hecho el mismo Jesús, porque cuando tenemos un encuentro con Él y Él nos regala hermanos verdaderos. Amén. Nos cambia los hermanos, ¿sí o no, mi hermana? Amén, así es. Pero yo quiero afianzarte en algo aquí, mi hermana. Claro que Porque sí, mi hermana. Claro, todo lo que quieras. todo esto es tan cierto, y por eso es que nosotros le decimos que lo primero que vivimos esas experiencias somos nosotros, y que no le vamos a hablar algo que no hayamos vivido, experimentado nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros le vivimos diciendo, y cuando llevamos formación, ya sea retiro o los cursos de la escuela de evangelización, también lo vivimos diciendo, y es que la carne se conecta con la carne y el espíritu con el espíritu. Si tú ya has tenido ese encuentro con el Señor y te quedas con los amigos de la carne y no viene buscando una comunidad que te va a entender, cuando tú has tenido ese encuentro, ese corazón abierto y esos ojos palpitantes, lo que te vamos a entender somos nosotros.
porque los demás nos van a decir que tú eres loco. Y como ya nosotros hemos experimentado eso, te vamos a entender más que la carne te va a seguir llamando a la carne. Y tú no vas a tener ese verdadero encuentro con el Señor. No le va a permitir al Señor que Él barra en tu vida todo lo que tú hacías antes que no le agradaban al Señor, porque esos amigos de la carne te van a decir, oye, deja eso y sigue gozando la vida, bebe, brinca, salta, baila, date el gusto que tú quieras. Y a veces esos gustos lo que hacen es apartarnos del Señor. Pero ya el hermano de la comunidad que sabe lo que es la salvación, eso es lo que hace la comunidad. Cuando tú estás en comunidad, ¿qué hacen tus hermanos? ¿En qué te ayudan? Cuando tú tienes el problema, cuando tú estás pasando por la prueba, estamos cada uno de los hermanos orando ante esa prueba que tú tienes, ante esa necesidad, ante esa enfermedad. Estamos todos orando para que tú puedas sentir lo que sería ese refrigerio de Dios, provocar ese milagro. Yo creo que la palabra sería esa, provocar que Dios haga el milagro en cada uno de nosotros. Y si nos llevamos de testimonio, no acabaríamos. Sé que mi hermana Lisdeni tiene mucho testimonio de comunidad y yo también. Pero quiero compartir uno que hablaba con ella hace unos días, creo que hace una semana, de una experiencia que yo pasé. Cuando estábamos caminando con el Señor, cuando teníamos esa fe así tan que todo era gozo y alegría, vino una prueba grande. Y esa prueba fue con una de mis hermanas, una hermana mía que es epiléptica. Y eso es algo que todavía, pues, así fue una prueba muy fuerte para mí, pero igual que fue una prueba de fe. Yo recuerdo que días antes, como 3 días antes, nosotros estábamos en comunidad, en la comunidad Cristo de Siervo Vivo, y estábamos en el grupo de oración. Y recuerdo que teníamos una jornada de adoración, creo que era 24 horas, ¿verdad, Mana? O 40 horas de adoración, en fin, que se hace eso con frecuencia. Y nosotros estábamos adorando al Señor y yo veía en el Santísimo que no era la hostia, sino el Sagrado Corazón. Y yo me quitaba los lentes, volví, me lo ponía, me estrujaba, limpiaba los lentes, porque yo pensaba que era yo o tal vez una imaginación. Volví, me lo ponía y otra vez volvía esa imagen del Sagrado Corazón. Y me quitaba los lentes y volvía y me lo limpiaba y me lo ponía y volvía otra vez a ver esa imagen del Sagrado Corazón. Y mi corazón se salía. Imagínense ustedes estar frente al Santísimo, usted ver algo así. Eso es algo que tenemos que vivirlo para poderlo experimentar, porque tal vez otro me va a decir loca, viendo a Jesús eucarístico en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y le hablaba de esa prueba entonces que tuve con mi hermana después de verlo 3 días después de que una hermana mía tuvo una situación bien difícil de salud y casi se nos muere. Y yo llamé a Liz, como recuerden que ella primero es médico, y ella vino corriendo a auxiliarme. Y de ahí de una vez llamamos la ambulancia y todo y nos llevamos a mi hermana.
Eso fue una crisis que mi hermana hizo tan fuerte que de verdad pensábamos que mi hermana moría. Mi mamá estaba aquí en los Estados Unidos y cuando yo no quería ni pensar de cómo, cuando le dijéramos la noticia a mi mamá, cómo ella iba a reaccionar. Bueno, pues se le dijo y ella dijo, no, ella tiene que estar bien mala, ella nunca ha hecho una crisis así. Se preparó y llegó. Al otro día ya, gracias a Dios, mi mamá estaba allá. Yo le pedía tanto al Señor, gracias a Dios, Liz no me dejó sola nunca. Y yo tengo mi hermana Sori, que también, gracias a Dios, tuvo ese encuentro personal con el Señor. Y ustedes escucharon una vez que nosotros la tuvimos a ella aquí, donde ella contaba que si algo la llevó a ella querer buscar y saber y tener una comunidad, era el testimonio de lo que Liz Denny, recuérdense que yo le digo Liz, había hecho como comunidad y mi comunidad, cómo estuvieron ahí conmigo en todo momento. Yo recuerdo que yo le pedía tanto al Señor, Señor, que cuando mi mamá llegue la encuentre bien, que ella pueda conocer a mi madre. Dios mío, ayúdanos. Bendito sea, Señor. Recuerdo que le iban a hacer una tomografía y había que sacarla de la clínica donde la teníamos porque no contaba con ese equipo especializado para hacérselo. Y justamente iba a las 3 de la tarde, iba a llegar la ambulancia para recogernos, para llevarla ahí. Recuerdo que Liz me llamaba y me decía, no estoy ahí, pero es como si estuviera porque estamos en oración. Y yo sé, porque yo lo sentía. Llegó una tía mía y otra vecina y en ese momento yo le dije que yo me iba, pero que se quedaran ellas haciendo la coronilla, la Divina Misericordia, que yo iba a hacerla. Y cuando iba en el camino, yo iba siguiendo, suplicando esa misericordia al Señor. Cuando llegamos, me dijeron que yo no podía estar ahí donde le iban a hacer el estudio. Y después entonces fueron a buscarme porque ella inconscientemente se movía. Y entonces fueron a buscarme. Y yo entonces, para que yo estuviera ahí con ella y le pudiera agarrar la mano. Entonces yo le decía, Señor, todavía es la hora de la misericordia. Yo le dije, Mamá María, aquí estamos tú y yo, porque para que él pueda ver, tenemos que estar dos o más. Quiere decir que eso es comunidad. Y yo ahora te pido que tú estés aquí conmigo y que vamos a alabar a tu Hijo Jesús. Que en esta alabanza tu hijo se lleve todo lo que mi hermana tenga en el cerebro y que cuando mi madre llegue, la encuentre bien. Yo cogí y empecé a alabar al Señor, a glorificarlo, a cantarlo. Yo alabo mucho al Señor, como Él me inspire cantándolo, como Él me ponga. Yo sé que me fui, que en esa alabanza yo me fui, yo no sabía si habían terminado, si no habían terminado, qué habían hecho, nada. En fin, que cuando una de las que estaba haciendo el estudio me topó y me dijo que ya habíamos terminado, pero que ella no quería interrumpir porque se sentía una paz tan grande que ella no quería que eso terminara. Bueno, me dijo, todo está bien. Nos fuimos. Cuando el doctor llegó ya, antes que mi mamá llegara, cuando el neurocirujano llegó, dijo que no había que operar, que todo estaba bien, que para la crisis tan grande que ella hizo, el cerebro no afectó.
Y yo lloraba tanto, dándole tantas gracias al Señor. Y cuando mi mamá llegó,